unas horas, vienen las fiestas patrias, todo el mundo ya anda con el espíritu de las fiestas patrias, entonces es bueno también tener un poquito de tranquilidad, ¿ok? Bien. Esto que tengo acá, jóvenes, es parte de un repaso de la clase, ¿ok? Es un repaso de el capítulo 1, 2 y 3, ¿ok? Aunque no hemos visto el 2 y el 3, pero se los voy a empezar a proyectar. En el campo de la instrumentación, todo instrumento posee características de tipo dinámicas y estáticas. A ver, alguien que mencione 3 de cada tipo. ¿Recuerdan, jóvenes? De dinámicas podrían ser, bueno, tengo aquí, podrían ser la velocidad de respuesta, estabilidad, Características dinámicas, velocidad de respuesta, ¿correcto? estabilidad y respuesta frecuencial. Respuesta frecuencial, ¿qué más? Estabilidad. Estabilidad, muy bien. ¿Alguien más que pueda comentar acerca de las características estáticas? Bien, las características estáticas, rango de medida, resolución, sensibilidad, linealidad, offset, desviaciones, histéresis, repetitividad, exactitud. Hemos estado viendo diagramas, jóvenes, lazo de control, diagrama a bloques. Hemos visto el diagrama DTI, es algo que se pide acá, ¿ok? Defina el tipo de lazo de control. Ya ustedes viendo el diagrama de proceso, pueden definir perfectamente bien su DTI, su diagrama a bloques, ¿ok? Aquí en este ejemplo dice, defina el tipo de lazo de control empleado. Bueno, pues no es más que un lazo de control de temperatura, ¿ok? Y vean ahora cómo se representa su DTI. Se visualiza un tipo de control de tipo cerrado. Hemos estado viendo lazos de control cerrado, lazos de control abierto, sus características, ¿ok? Ahí en ese ejemplo la variable era la temperatura, ¿ok? Representación del bosquejo en un P and ID. ¿Recuerdan lo que es P and ID? No es más que DTI. Vean, ese es el bosquejo original y ahí está su diagrama acorde con ISA en un DTI, ¿ok? Ahí está el bosquejo y la pregunta dice, represente e indique en el PI señal eléctrica y neumática de los elementos de control usado. Ahí está. Ahí está la señal eléctrica, ¿ok? Ahí está, jóvenes. Todo eso lo hemos visto. Represente el bucle, ¿recuerdan ese concepto? Bucle o lazo. Represente el bucle principal mediante un diagrama a bloques, identificando la función de los elementos. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuáles son las partes principales de un sistema de control o de un lazo de control? Ustedes deben de responder. Primeramente, el set point. ¿Qué es el set point? Es el punto de partida, es el valor de consigna, es el ajuste al que yo debo de llegar, es el valor deseado. ¿Qué más? El comparador. ¿Qué más? El controlador. ¿Qué más? Elemento final de control, el proceso en sí, y los empezamos a conectar. Vean.
Si es un lazo cerrado, entonces hay que cerrar esto. Hay un elemento de medida y esto de dónde se conecta a la salida. Toma la muestra y lo va retroalimentando al controlador. Y ahí está el diagrama a bloques de un controlador de temperatura o el diagrama a bloques de un lazo de control de tipo cerrado de temperatura. ¿Vieron lo fácil que es armar esto? Vean. Eso es el detalle, jóvenes. Pero alguien puede llenar esto así. Ese es el controlador. En el controlador está todo lo demás. En el controlador está el set point, está el comparador. ¿Ok? Ahí está, miren. Ahí está el controlador. Siempre yo les digo que la salida del controlador va al elemento final de control, que para todo este curso va a ser la válvula, jóvenes. A ver, permíteme tantito. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Ok, fui por mi apuntador. Entonces, ¿sí lo ven ustedes ahí? ¿Ven el color rojo, el punto rojo? No, No, creo que no. ¿No lo alcanzan a ver? no. Bueno, ok. Tiene caso usarlo si no lo ven. Bien, entonces, jóvenes, todo esto es lo que hemos estado viendo. Defina la diferencia que existe entre un diagrama de FP y un diagrama P&ID. Eso fácilmente lo pueden responder, ya lo hemos visto. En el siguiente DTI acorde con ISA, identifique y explique qué cosa en ese proceso, qué es lo que hay ahí, ¿ok? Y todo esto lo hemos visto más bien durante nuestro curso. Vean aquí a donde dice implemente y explique un bucle de control manual de temperatura. En un sistema de control manual hemos definido que es a donde interviene el hombre para modificar algo en el proceso para que se realice la función. Ahí se está pidiendo un control manual sobre este sistema. Vean ahora. Primeramente, tenemos que meter un indicador de temperatura para tener una referencia. Ahí está el indicador de temperatura, se conecta al tanque, ¿ok? Después, el monito que visualiza el indicador y manipula la válvula de vapor. Ahí está el indicador de temperatura manejado por el monito. Un sistema de control de tipo manual, totalmente manual. Y esto, si lo queremos hacer automático, bueno, pues vean, esto es lo que tienen ahí a la izquierda, es el sistema de control manual. Quiero automatizarlo, pongo el transmisor de temperatura,
lo conecto al tanque, lo llevo al controlador, ¿ok? Y del controlador a la válvula, que es el elemento final de control. Vean la diferencia. En uno interviene el ser humano y en el otro no. Eso es la diferencia de lo que hay entre un sistema automático y un sistema manual. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? No, profesor, bueno, de mi parte no. No, profe. Perfecto. Ahorita ya cualquier bosquejo que yo les ponga, ustedes pueden hacer el diagrama bloques, el DTI, sin ningún tipo de problemas. ¿O ven problemas, jóvenes, para armar un bosquejo o pasar de un tipo de diagrama a otro tipo? Sinceramente yo digo que no, porque les he dado los elementos. Antes de comenzar la clase estaba hablando con mi hija, creo que tiene COVID, y terminando lo que tenemos de 40 minutos, ya no nos volvemos a conectar hasta el próximo martes, jóvenes. Entonces voy a pasar por ella para llevarla ahí al hospital y sacarle una prueba del PCR, ¿no? Me van a disculpar por ello. No se preocupe, profesor. Bien, entonces, jóvenes, preguntas. Bien. Si no lo hay, este tema también es bueno. ¿Ok? Vamos a darle un repaso. ¿Alguien me ayude a leer, por favor? ¿Esto? Yo, profe, sí. Sí, adelante. Un sistema que mantiene una relación establecida entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina sistema de control realimentado o de lazo cerrado. Perfecto. Muy bien. Un ejemplo, si yo que soy el cliente, les doy el proceso, ¿ok? Les doy el DFP, ahí está todo, jóvenes, futuros ingenieros, futuros colegas. Es un proceso a donde yo quiero calentar el producto que almaceno en este tanque para bombearlo a otro proceso. A ver, ingenieros de ISA, ustedes que están viendo instrumentación y control, bueno, pues háganme el diseño para que esto funcione de manera automática. Perfecto. Yo, el cliente, le solicito esto. Necesito, señores ingenieros, controlar de manera automática el nivel de llenado del tanque y la temperatura de salida como suministro a otro proceso, lo que yo acabo de repetirles, ¿ok? Bien, entonces ustedes que ya han llevado esta materia de instrumentación y control, se van a preguntar qué debemos de tomar en cuenta. Primero, el cliente dice controlar de manera automática nivel y temperatura. Entonces debemos de considerar o de tomar en cuenta, jóvenes, ¿ok?
¿Qué debemos de tomar en cuenta? Que son dos lazos de control, una de temperatura y otro de nivel. Requerimos para el lazo de control de nivel. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué requerimos? Vamos, jóvenes. Vamos. El controlador de nivel. Requerimos controlador de nivel. ¿Qué más? ¿Alguien más? El transmisor. El sensor transmisor de nivel. ¿Qué más? Control de elemento final. Control del elemento final. ¿Ok? Bien. Ahora, además requerimos para el lazo de control de temperatura, el control de temperatura, el sensor transmisor de temperatura, el control del elemento final de control. Ahora debemos que instrumentar el proceso, no se olviden de eso, instrumentar un proceso. ¿Qué es instrumentar un proceso? ¿Y para qué instrumentar un proceso? Debemos de instrumentarlo porque nuestro cliente está pidiendo un sistema de control automático, ¿ok? Entonces, ¿y para qué? Pues para que se tienda a la automatización. Bien, ahí está el proceso. Eso es lo que nos da el cliente. Vamos a, después de haber visto qué es lo que necesitamos, ya lo compramos, ahora sí, vamos a instrumentarlo. Ahí está el controlador de temperatura. Ahí está el transmisor de temperatura y empezamos a conectar. Si quieren controlar la temperatura a la salida, bueno, debemos de conectarlo a la salida. Pero aquí estamos metiendo los demás controladores, vean, el controlador de nivel, el controlador, el transmisor de nivel. Y empezamos a conectar. Ahora sí, vean, a la salida del proceso, empiezo a conectar el transmisor de temperatura. Necesito tomar muestra, necesito medirla y enviarla hacia dónde. Enviarla hacia el controlador de temperatura. Vean, ahí está. Y la salida del controlador de temperatura, pues va a ir sobre el elemento final de control que permite el paso del vapor. Vean, listo. Está implementado el control de temperatura. Ahora viene el control de nivel. Necesito medir el nivel del agua en el tanque. Voy conectando ahora mi transmisor de nivel. Ahí está. Voy al controlador, la salida del controlador, llego a la válvula. Qué difícil hay en esto, jóvenes. Ninguna dificultad. Bien, ahora, después de todo esto, vamos a verlo desde el punto de vista diagrama a bloques. ¿Ok? Lo que vimos antes era el diagrama DTI. Y en el diagrama a bloques, ahí está. Vean lo que yo tengo. Ese es el controlador de temperatura. El elemento transmisor, sensor de temperatura y la válvula. Se acabó, jóvenes. Ese es el diagrama a bloques. Así de fácil. Y esto es un lazo de control de tipo cerrado. ¿Ok? No se olviden de ello. Bien. Ahora, el control de nivel. Vamos a representarlo en un diagrama a bloques. Ahí está el controlador de nivel. ¿Qué necesita el elemento de medida? Vean. Luego, la válvula. Y se acabó.
el diagrama a bloques de lo que es un lazo de control de nivel. Todo eso es lo que hemos estado viendo durante la semana pasada, lo que vimos durante la semana pasada, jóvenes. ¿Ok? Si yo les pregunto en un examen, mencione los elementos básicos de un sistema de control. Ahí está, jóvenes. No se olviden de ese diagramita. ¿Qué hay? Un set point, un controlador, un elemento final de control, el proceso en sí y el elemento de medida. Esto que ustedes ven ahí como círculo con un símbolo de sumatoria es el comparador. Si en vez de ese círculo ustedes ponen comparador, no habría ningún problema, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Porque en el comparador se crea la señal de error. ¿Y qué es el error? Es la diferencia que hay entre lo que estoy pidiendo y lo que tengo en realidad. Y con esa señal de error reacciona el controlador para manipular la válvula, en este caso, como elemento final de control. Bien. ¿Preguntas, chicos? Yo no, profe. No. Está claro todo. Bien. Ok, chicos. Bien. Vamos a entrar en el siguiente tema, que son los elementos de medida. Ya prácticamente es la unidad 2. Y en elemento de medida, vamos a ver entonces esto. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Vamos, chicos, vamos, que tenemos el tiempo encima. Yo, profe. Y adelante. Medición de una variable. Variable. Es cualquier elemento que posee características dinámicas, estáticas, química y físicas bajo ciertas condiciones que constantemente se pueden medir. Rasgo, atributo, dimensión, propiedad, etc. Capaz de adoptar más de un valor o magnitud y se pueden definir como todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar. Perfecto, ok. Primeramente tenemos variable de control, que es el que toda la vida del proceso estamos midiendo y estamos controlando. Y para controlarla debemos de manipular otra variable, ¿ok? Que se conoce entonces como variable manipulada. Variable manipulada para controlar la variable que se desea se mantenga regulada en el proceso. De ahí entonces, ¿ok? Tenemos el concepto de variable, sabemos que existe una variable controlada y una variable manipulada, ¿ok? Y también, bueno, pues la variable de control, que es la que continuamente vamos a estar midiendo. Bien, jóvenes, ¿ok? Los elementos de medición, que no es más que el transmisor, el sensor transmisor, son considerados la base primordial para el control automático de los procesos u operaciones. Claro, porque es el lazo chismoso, es el elemento que le está informando continuamente al controlador del valor real de salida.
con cualquier desviación se procesa por el controlador y empieza a mover su elemento final de control. Las mediciones y los instrumentos se describen con ayuda de varios símbolos, convenciones y términos, regidos ¿por quién? Por ISA, que ya lo hemos estado mencionando. Se debe uno familiarizar con los más comunes de esos términos y símbolos antes de estudiar los detalles del funcionamiento de los instrumentos y técnicas de medición. Un elemento sensor transmisor, vean aquí, un elemento sensor transmisor, que es una pregunta de examen. Mencione los elementos que componen un sensor transmisor. Ahí está. Elemento primario y elemento secundario. ¿Y qué es el elemento primario y el elemento secundario? Entonces, los elementos primarios, jóvenes, es la que está en contacto directo con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlada para dar al sistema de medición un indicador en respuesta a la variación de la variable controlada. Al igual que está dispuesto a transmitir cualquier transformación del medio. Entonces, los elementos primarios, de acuerdo con su posición en el diagrama bloques, son los primeros en detectar o modificar a la variable de proceso y por eso son conocidos también como elementos primarios de medición. Al decir que detectan o modifican variable de proceso, nos referimos a que son los primeros que utilizan o transforman la energía del medio que se está controlando para producir un efecto, ¿qué? De la variable controlada. Claro, a través del lazo chismoso. ¿Recuerdan? Un maestro mío le puso precisamente lazo chismoso al lazo de retroalimentación. Mientras el elemento secundario, ¿qué hace? Pues capta esta señal del elemento primario y la transforma en salida, que puede ser captada por otro instrumento de forma local remota, o un registrador, o un indicador, o un controlador. Detecta la señal de error, que por lo general están a un nivel de potencia baja, y la amplifica a un nivel lo suficientemente alto. Bueno, jóvenes, este elemento sensor transmisor es lo que hemos estado viendo en toda la dinámica de nuestro curso, ¿ok? Por ejemplo, un sensor transmisor de temperatura es el círculo y adentro el TT. Transmisor de temperatura en cristiano y en inglés Temperature Transmitter, ¿ok? O un LT, Level Transmitter o transmisor de nivel, o PT, transmisor de presión. Entonces, esos tres elementos contienen un elemento primario y contienen un elemento secundario. En términos generales, ¿qué hace el elemento primario? Es el que está en contacto directo con la variable. Está midiendo, está tomando muestra. Y el elemento secundario, pues, toma la medida del elemento primario y la transmite en otro tipo de señal, en otro tipo de medición. ¿Hacia dónde? ¿Hacia un registrador? ¿Hacia un indicador? ¿O hacia un controlador? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Todo bien, profe. No, Perfecto, muy bien. Jóvenes, ahora sí. Elementos primarios de medición, bueno, pues es aquel que detecta el valor de salida, o sea, la porción de los medios de medición que primero utiliza o transforma
la energía del medio controlado. Los elementos primarios de medición más comunes son temperatura. ¿Ok? Para medir temperatura, los elementos primarios es termómetros bimetálicos, termómetro de vástago de vidrio, pirómetro de radiación ópticos, pirómetro de radiación infrarrojos, indicadores pirométricos, termómetro esquital de cuarzo, sistemas termales, termopares, resistencias eléctricas. ¿Ok? Para medir temperatura. Y para medir presión, tubo Bourdon, columnas, sensores electrónicos, diafragmas, fuelles, cápsulas, campanas, ¿ok? Para flujo, tubo Pitop, magnético, turbina, bomba dosificadora, tubo Venturi, derramadores, tubo de Daly, tubo de Gentili, rotámetro, anubar, placa de orificio, target, remolino, vortex, etcétera, etcétera. Jóvenes, uno va escogiendo acorde al proceso, acorde a lo que queremos controlar en nuestro proceso. Bien. ¿Qué tenemos acá? Esto es un proceso real, jóvenes. ¿Ok? Este es un proceso real. Lo voy a tratar de amplificar a ver si se ve mejor. Ahí está. Esto es en una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos viendo prácticamente un DTI. Ahí están todas las mediciones, jóvenes. Bombas, ¿ok? Tanques, válvulas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Aquí hay otro. Son informaciones que yo voy captando en procesos y voy dándoles a ustedes esto, ¿ok? Yo les dije desde un principio, normalmente a mis grupos los llevo de visitas para que vean esto físicamente, ¿ok? Entonces, ahí está. ¿Esto a dónde está ubicado? Está ubicado en una interfase hombre-máquina, que es conocido como HMI, ¿ok? Todos estos valores de control son censados por elementos primarios y transmitidos por elementos secundarios. ¿De quién? De un sensor transmisor. También me lo manda para un graficador. Ahí está la representación gráfica de la variable a controlar, jóvenes. ¿Ok? Puede ser aquí presión, puede ser aquí velocidad, puede ser aquí flujo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vean, este proceso de una turbina de gas. Perdón, de vapor, una turbina de vapor. Vean, ahí está la turbina, todas las variables que intervienen allí. Ahí los ingenieros, bueno, pues analizando toda la información que nos da quién, que nos dan los sensores de campo. De ahí se determina si el proceso está bien, si se sigue adelante, si hay que modificar lo que se tenga que modificar, ¿ok? Ahí hay caras de preocupaciones porque vibraciones, se tienen problemas de vibraciones, ¿ok? Bien. Discutiendo, tomando acciones a través de las pantallas o de las HMI, ¿ok? Interfase hombre-máquina, que es el único medio de comunicación con el proceso. Preguntas, chicos. No, profe. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. El jueves, después de... pues el jueves es 16, ¿no? No tenemos clases. Entonces, nuestra próxima clase, que es el 21, vamos a hacer nuestra
primera práctica con el profesor Francisco. Ya hablé con él y dijo que sí, vamos a hacer esta práctica, ¿ok? Entonces, aquí les estoy mostrando un equipo de laboratorio donde hay elementos primarios de medición. Esto no es más que un tanque, simboliza un tanque, hay bombas, hay sensores de flujo, sensores de nivel que se van a utilizar para su, para su, para su práctica en laboratorio, ¿ok? Aquí hay otro equipo, es el Edibon, también hace las funciones de un proceso con tanque y control de nivel. Estos son los equipos que tenemos en laboratorio, jóvenes, a disposición de ustedes. Y aquí, ustedes ven, hay una computadora donde pues vamos a cargar el ajuste para los diferentes lazos de control. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Creo que no, profe. Excelente. Ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, profe, lo estamos viendo usted. No, profe. Sí. Sí, correcto. Bien. El siguiente tema, jóvenes, el siguiente tema son precisamente los elementos finales de control. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bien, elementos finales de control. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Es que no se alcanza a ver todavía. ¿No se alcanza a ver bien? ¿No ven mi pantalla? Se ve muy pequeña, bueno, ya no se ve ahora. A ver. ¿La alcanzan a ver ahí? ¿Mejor? ¿La alcanzan a ver? Sí, profe. Ok, que alguien me ayude a leer, jóvenes. Gusta, lo leo yo, profe. Adelante. Dice, los elementos finales de control son mecanismos que modifican el valor de una variable que ha sido manipulada como respuesta a una señal de salida desde un dispositivo de control automático. Es decir, se encarga de manipular algunas características del proceso según lo ordenado por el controlador. Según el tipo de proceso, hay dispositivos que reciben señales de control del tipo discretas, tipo batch o continuas. Ok. Lo que yo siempre les he dicho, la salida de un controlador siempre se va a dirigir al control de un elemento final de control. Es lo que leyó el compañerito. Entonces, ¿qué hace el elemento final de control?
Entonces, realmente son elementos que modifican el valor de una variable, una válvula, por ejemplo, o sea, con la apertura y cierre, modifican el valor de una variable. ¿Ok? Las válvulas de control, su función es variar el flujo de material o energía a un proceso de control, modificando el valor de la variable de medida, comportándose como un orificio de área variable. Las válvulas pueden ser modeladas siguiendo una dinámica de segundo orden. Para válvulas pequeñas o de tamaño medio, la dinámica es tan rápida que se consideran procesos de primer orden. Vean, jóvenes, aquí hay una ecuación que es una ecuación no desconocida para ustedes. Esto lo han visto, estoy seguro, donde la Q es cantidad de flujo, la C es la constante para las condiciones de flujo, A es el área y delta P es la caída de presión a través de la válvula. Y esta ecuación precisamente define lo que es el flujo en un proceso. Y el flujo viene a ser dado por las condiciones de una válvula. Bien. ¿Alguien más que quiera ayudarme a leer, por favor? Yo, profesor. Sí, adelante, Magali. Los elementos finales de control son los dispositivos encargados de transformar una señal de control en un flujo de masa o energía, variable manipulada. Es esta variable manipulada la que incide en el proceso causando cambios de la variable controlada. Lo más común en procesos es que la manipulación sea caudal. Para ajustar el flujo de fluidos en una línea existen primariamente dos mecanismos. Modificar la energía entregada al fluido, bombas y ventiladores de velocidad variable, modificar de resistencia al paso del fluido, válvulas, registros en ductos de gases, y de los diversos elementos finales de control, el de más amplia difusión es la válvula automática con activadores neumáticos o eléctricos. Sí. Perfecto. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? El elemento final de control empleado o más empleado en la industria son las válvulas, jóvenes. El 90% de aplicaciones industriales es con válvulas, ¿ok? Motivo por el cual el curso, su elemento final de control son las válvulas. Bien, válvulas de control. Las válvulas de control es básicamente un orificio variable por efecto de un actuador. Y ahí está lo que yo les acabo de decir. Constituye el elemento final de control en más del 90% de las aplicaciones industriales. Acorde con la aplicación, la válvula utiliza una señal externa que puede ser neumática o eléctrica y posteriormente transformado en una de tipo neumática que incide en el cabezal. ¿En el cabezal de quién? De la válvula. ¿Quién manda esa señal externa? El controlador. Bien, la válvula está constituida por dos partes principales. ¿Cuáles son? Actuador y el cuerpo. ¿Qué es el actuador? Es el que recibe la señal de controlador. Es la que recibe la señal del controlador y la transforma en un desplazamiento lineal o rotacional, provocando un cambio en la presión ejercida sobre el diafragma de la misma válvula y por ende
modifica el fluido. El cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El diafragma está ligado a un vástago o eje que hace que la sección de pase del fluido cambie y con el caudal. Lo que tenemos en casa, jóvenes, en el baño, en la cocina, bueno, son válvulas donde el actuador es prácticamente el maneral, ¿no? El maneral es el actuador que nosotros manualmente activamos para modificar el área de la válvula y con esto modificamos el fluido que recibimos. Bien, y consta de dos tipos principales, actuador y cuerpo. Aquí lo tienen. Esto es la válvula, ahí está el actuador y el cuerpo. Se puede representar la válvula como un sistema en serie mediante un diagrama a bloques. Si yo les pregunto en un examen, representa el elemento final de control. Válvula en un diagrama a bloques. Esto es lo que tienen que poner, explicando la función que realizan sus dos partes principales. Ahí está actuador y cuerpo. ¿Ok? Y aquí está lo que hace el actuador y lo que hace el cuerpo. Bien. Esta es una válvula. A ver si voy a tratar de que se vea más grande. ¿Ok? Ahí está la válvula. Vean, aquí está lo que es el diafragma, el cabezal, resorte, conector, indicador. Entonces, si yo les pregunto partes de una válvula de control, esto es lo que ustedes tienen que contestar, jóvenes. No se preocupen en andar copiando rápidamente esto. Toda esta información la van a tener. Entonces, este es el sentido del fluido, ¿ok? Pasa a través de esta cavidad y por acá sale, ¿ok? ¿Y quién lo va obturando? Valga la redundancia, el nombre obturador es el que restringe el área para dejar pasar más o menos fluido del que se está manipulando. ¿Ok? Existen, jóvenes, diferentes tipos de válvulas. Válvula tipo globo. Déjenme modificar esto. ¿Ok? Válvula tipo globo. Aquí están sus características. Válvula tipo mariposa. Aquí están todas sus características. ¿Ok? Válvula esférica. Ahí están sus características. ¿Ok? Válvula sounder. Ahí están sus características. ¿Ok? No quiere decir con esto de que pues estos sean los tipos de válvulas que existan. No, jóvenes. Estoy proyectándoles aquí algunos tipos de elementos final de control válvula que existen. Hay infinidades de válvulas, infinidades, que si ustedes me preguntan que si conozco todas las válvulas existentes, mentiría en decirles sí. ¿Ok? Entonces, mentiría yo diciéndoles que sí, cuando esto no es verdad. Jóvenes, preguntas. Esto lo vamos a terminar
de ver durante nuestra próxima clase. Nos quedan 3 minutos de esta clase, jóvenes. Lo aprovecho como para despedirme y desearles bonita noche mexicana. Todo con medida, jóvenes. Todo con medida. Recuerden, estamos en pandemia. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Igualmente. Adiós, profe. Bueno, Gracias, profe. buenas noches. Nos vemos.